revelado, la impactante verdad de que invocas el nombre divino en cada oración y milagro de fe. En el tercer año de Joacim, en el desierto de Madián, un hombre llamado Moisés se encontraba anhelando respuestas en su corazón. Había pasado años en soledad, guiando las ovejas de su suegro Jetro, mientras una opresión lo cercaba, la esclavitud de su pueblo, Israel, en Egipto. A medida que el viento soplaba suavemente sobre las colinas, su alma luchaba con la pesada carga de un llamado no respondido. ¿Quién soy yo para liberar a los israelitas?, reflexionaba, sintiéndose pequeño y frágil. Un día, al subir a la montaña de Horeb, la calma del desierto fue interrumpida por un poderoso destello. Una zarza ardía en llamas, pero no se consumía. Fascinado y aterrorizado a la vez, se acercó, y al hacerlo, escuchó una voz llamándolo, Moisés, Moisés. Un estremecimiento recorrió su ser. En ese instante, comprendió que estaba ante la inmensa gloria del Altísimo. Entonces, Dios le dijo que se quitara las sandalias, porque estaba en tierra santa. La majestuosidad de ese encuentro parecía traspasar su piel. Era un momento sagrado que marcaría su existencia. Yo soy el que soy, resonó la voz divina, revelando no solo la identidad de Dios, sino también el poder infinito que él poseía. Moisés, tembloroso y desconcertado, cuestionó su propia capacidad para presentarse ante el faraón. ¿Quién soy yo para ir?, murmuró, abrumado por la enormidad de la tarea. Pero la respuesta fue clara y llena de promesa: yo estaré contigo. Las palabras de Dios se adhirieron a su corazón como una carga de esperanza renovada. A pesar de la claridad de la voz divina, la duda seguía hirviendo en su interior. Moisés respondió: soy torpe de labios, sintiendo el miedo y la inseguridad ahogarlo. Pero Dios, en su infinita bondad, le ofreció a su hermano Aarón como portavoz. La tarea era formidable, y la ansiedad lo invadía. ¿Cómo podría un hombre que se sentía tan pequeño enfrentar el poder del faraón y liberar a un pueblo que gemía bajo el yugo de la opresión? Mientras se preparaba para regresar a Egipto, su mente recorría una y otra vez las palabras de Dios. La invocación del nombre divino se convertiría en el estandarte del pueblo que sufría. Pero en cada paso, la lucha entre la fe y el miedo se hacía más intensa. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. A medida que se acercaba a los grandes portones de la corte del faraón, el silencio tenso envolvía el aire, un preludio de lo que estaba por venir. La invocación del nombre divino sería la chispa de una batalla que cambiaría el destino de su pueblo. ¿Podría Moisés confiar en el poder de yo soy el que soy para desatar la liberación? Mientras las puertas se cerraban tras él, la incertidumbre lo abrazaba, dejando la pregunta flotante en el aire: ¿estaría listo para invocar el nombre que podría liberar a Israel? La atmósfera en la corte del faraón era densa y cargada de expectación. Moisés, con el corazón palpitante, se presentó ante el trono del rey, sintiendo el peso del universo sobre sus hombros. Los altos dignatarios de Egipto lo miraban con desdén, sus ojos escudriñando cada movimiento nervioso que hacía. El faraón, sentado en su majestuoso trono adornado de oro y piedras preciosas, parecía un dios entre hombres. ¿Quién es este hebreo que osa perturbar mi paz?, resonó la voz profunda y autoritaria del faraón. Moisés, sintiendo la mirada penetrante del tirano, recordó las palabras de Dios: yo estaré contigo. Se llenó de valor y dio un paso adelante. Con voz temblorosa, pero decidida, pronunció las palabras que le fueron enseñadas. Así dice el Señor, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo, para que me celebre en el desierto. Un silencio reverente se apoderó del lugar. El faraón, con una risa burlona, rompió el hechizo de la tensión. ¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? Nunca he conocido a ese Dios.
Cada palabra del rey era un golpe que retumbaba en el corazón de Moisés. El desafío era enorme, no solo se trataba de un rey, sino de un sistema de opresión que había gobernado por generaciones. Moisés sintió que la oscuridad de la desesperanza lo cubría, pero en su interior, una luz se avivó. Recordó cómo Dios le había revelado su nombre, esa declaración poderosa que traía consigo promesa y autoridad. Yo soy el que soy, susurró para sí mismo, dejando que la verdad de esas palabras calara en su ser. Con renovada firmeza, añadió, el Dios de los hebreos se ha encontrado con nosotros, por tanto, te rogamos que dejes ir a tu pueblo, para que podamos ofrecer sacrificios a nuestro Dios. El faraón lo miró con desprecio y dijo, ¿acaso Moisés es un líder entre esclavos? Nunca los dejaré ir. De un gesto, despidió a Moisés de su presencia. Que se aumente su carga y que no sigan escuchando las palabras de ese Dios inventado. Salió de la corte con el corazón abrumado. ¿Por qué la respuesta de Dios había traído más sufrimiento a su pueblo? Sus pensamientos eran un torbellino. Mientras se dirigía a los israelitas, quienes aguardaban su regreso con esperanza, la preocupación lo abrumaba. Las palabras divinas se transformaron en ecos distantes, yo estaré contigo. Cuando se reunió con el pueblo, vio sus rostros cansados y llenos de desconfianza. A pesar de sus esfuerzos por transmitir el mensaje de liberación, las dudas y el temor se posaron en ellos como nubes grises. Moisés, ¿acaso nos has traído más desolación? Preguntaron, y la mirada de su pueblo le pesaba como una roca. Veréis lo que el Señor hará, les respondió. Pero en su interior, la lucha continuaba. Entonces, Dios se le apareció nuevamente en un susurro sereno, yo soy el que soy, mi pacto no ha sido olvidado. Crié a mi pueblo y le prometí su liberación. Con esa certeza, Moisés supo que su encuentro con el faraón no había sido en vano, había comenzado una batalla, una guerra en la que el nombre de Dios sería invocado y su poder manifestado. El faraón no sabe lo que le espera, pensó Moisés, sintiendo cómo la convicción se transformaba en fuego en su interior. Debía volver, y esta vez no solo invocaría el nombre de Dios, sino que comenzaría a ver la gloria del Señor al deshacer las cadenas del yugo. Pero también entendía que habría pruebas. Las manos del Altísimo estaban en movimiento, preparándose para mostrar al mundo su misericordia y justicia. Lo que no sabía era que la historia de su pueblo estaba escrita en los cielos, entrelazada con el propósito eterno del Creador. ¿Cuál será el verdadero desenlace de esta confrontación? Se preguntó entonces Moisés, pues un nuevo encuentro se cosía en el horizonte. Con un compromiso renovado, se encaminó hacia el faraón, listo para enfrentar la adversidad. En su mente resonaban las palabras de Dios, si no quieres escuchar mi voz, lo haré notorio a todas las naciones. En ese instante, comprendió que lo que estaba a punto de suceder revelaría la grandiosidad del plan soberano de Dios. ¿Qué milagros desataría el Altísimo para liberar a su pueblo de la opresión? ¿Cuáles serían las señales que marcarían el comienzo de su redención? La historia apenas comenzaba, y Moisés estaba en el centro de un propósito divino que resonaría a lo largo de las generaciones. Moisés caminó de regreso a la corte del faraón con la firmeza de uno que ha recibido una misión divina. Su corazón latía con un ritmo que resonaba no solo en su pecho sino también en su espíritu. La anterior experiencia había sido durísima, pero ahora entendía que el desafío no era solo uno de palabras, sino de fe, y que la autoridad de Dios se manifestaría con gran poder ante los ojos de aquellos que aún se obstinaban en ignorar su nombre. Al llegar a la entrada del palacio, el eco de los pasos de Moisés resonaba en el polvo del suelo como una declaración de guerra contra la opresión. La guardia del faraón lo detuvo, pero con una mirada firme, Moisés reclamó su derecho de palabra, recordándoles el decreto del Altísimo. Fue conducido una vez más ante el monarca, cuya tiranía se había solidificado en su corazón como el granito. Tú nuevamente, exclamó el faraón, su voz atravesando la sala como un rayo amenazante. ¿No te he dicho que no hay lugar para tus dioses en mi reino? Aquí solo hay poder. Aquí estoy yo. Pero Moisés, con un fervor renovado, exclamó, así dice el Señor, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo, para que me celebre en el desierto. Si rehusas, entonces el juicio viene sobre ti y tu tierra.
Las palabras resonaron en el amplio salón, cada sílaba cargada de una fuerza que solo podía provenir del cielo. La risa burlona del faraón se apagó, dejando un silencio tenso que se cernía sobre la multitud. ¿Venir a amenazarme con la ira de Dios? Esas son solo palabras vacías. El faraón, sintiéndose invulnerable, decidió dar la vuelta al asunto. Si ustedes necesitan más tiempo para sus rituales, entonces deben trabajar más. No les daré paja para sus ladrillos, que ellos mismos la busquen y sigan produciendo. El corazón de Moisés se encogió al oír esto. La carga sobre el pueblo de Dios aumentaba, y sin embargo, él sabía que el plan de Dios era mucho más grande que aquel momento angustiante. Al salir de la corte, la angustia lo abrazó, como una sombra densa que no quería soltarse. Fue entonces que, en medio de sus pensamientos, sintió una presencia cálida a su lado. El Señor le habló con dulzura, como un padre que reconforta a su hijo: no temas, Moisés, porque he visto la opresión de mi pueblo. He escuchado su clamor, y he decidido actuar en favor de ellos. Mi mano está en movimiento. ¿Cuándo, Señor?, preguntó con anhelo. Tendrá señales. No solo liberación, sino también un testimonio que se alzará sobre las naciones. La gloria de mi nombre será manifiesta en medio de tus adversidades, y no habrá rey ni dioses que puedan impedirme. Reavivado por la promesa divina, Moisés regresó entre los suyos. La noche caía, y los israelitas lo miraban con expectación. Se sentía su desesperanza en el aire. Era un momento crítico, su voz tenía que resonar con fuerza y fe. «Hermanos», exclamó, «el Señor nos ha escuchado y vendrá a salvarnos de las manos de este faraón. No temáis, porque su mano está en movimiento. Su poder se manifestará con signos y maravillas, y la opresión que hemos soportado llegará a su fin». Las miradas se entrecerraban, y un murmullo de esperanza comenzó a levantarse entre ellos. Pero el miedo aún vivía en sus corazones. Entonces, al alzar sus manos, les habló de nuevo. Recuerden sus promesas, y miren hacia el futuro donde nuestra libertad ya es una realidad, un pueblo destinado a alabar a nuestro Dios. Mientras hablaba, una presencia poderosa comenzó a llenar el ambiente, se palpaba en el aire como un fuego que ardía invisible, un poderoso presagio de lo que estaba por venir. Moisés entendió que esta era la preparación para un encuentro divino. Cada dificultad, cada rechazo del faraón, era parte del plan soberano de Dios que pronto sería revelado. Esa misma noche, mientras el pueblo oraba en su aflicción, las estrellas brillaron con más intensidad, como si el cielo mismo estuviese preparando el escenario para un gran acto de liberación. ¿Qué señales enviaría el Señor? ¿Cuál sería el destino final del faraón? Moisés sintió que el misterio divino se acercaba, dejando en su corazón un anhelo por las grandes maravillas que Dios estaba a punto de desatar. El clamor de una nación doliente ascendía al cielo, y tuvo la certeza de que el Altísimo no tardaría en responder, poniendo de manifiesto, no solo el alivio de su pueblo, sino la revelación grandiosa de su poder a todas las naciones de la tierra. Moisés se sumió en la oscuridad de la noche, buscando consuelo en su soledad, mientras el peso del futuro de su pueblo lo oprimía. Aquellos gritos de angustia resonaban en su mente y su corazón, firmemente entrelazados con la promesa que había escuchado del Señor. No estaba solo, pues sabía que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob lo acompañaba en cada paso. Esa madrugada, se alzó un viento frío que soplaba a través de las tierras de Egipto, un presagio de los eventos que se estaban acercando. Moisés dirigió su mirada hacia el horizonte donde las primeras luces del alba comenzaban a desdibujar la oscuridad. Allí, en la penumbra, aguardaba la verdad, una revelación que cambiaría la historia de su pueblo. «¿Qué harás, mi señor?», musitó Moisés, el eco de sus palabras perdiéndose en la vastedad del desierto. En su interior, aún resonaba la voz poderosa: «Mi mano está en movimiento». Fue en ese instante cuando se dio cuenta de que debía estar preparado, no solo por su propia fe, sino también por la de los israelitas que aguardaban liberación. Eran sus vidas las que estaban en juego. Sin embargo, el corazón del faraón permanecía endurecido como el barro al sol, y con cada nuevo desafío, su obstinación crecía. Moisés tuvo un atisbo de la magnitud del conflicto que se avecinaba, no solo en el plano físico, sino también en el espiritual.
Era la lucha entre el reino de Dios y la opresión del corazón humano, y en esta danza de poder, el destino de muchos pendería de un hilo. Esa misma mañana, el pueblo se reunió con fervor, y Moisés se presentó ante ellos y les dijo: el Señor ha prometido que ha llegado el momento de la liberación, pero debemos estar listos para responder a su llamado. Prepárense, porque el juicio del Señor caerá sobre Egipto, y con ello vendrán las señales que manifestarán su poder. Los israelitas, llenos de temor e incertidumbre, miraron a Moisés como su guía. Algunos de ellos recordaban las historias de sus ancestros, de plagas y maravillas, mientras otros se aferraban a la desesperanza. Con su voz empapada de fe, Moisés comenzó a mencionar las señales que eran inminentes: el agua del Nilo se convertirá en sangre, habrá plagas sobre la tierra, y por último, la muerte del primogénito llegará a cada hogar del faraón. Y aún así, en medio de esto, el Señor protegerá a su pueblo. El silencio que siguió fue palpable, como si el mismo cielo estuviera conteniendo la respiración. La incertidumbre se mezclaba con un tenue destello de esperanza en los corazones de los suyos. Moisés sintió que, quizás por primera vez, la fe comenzaba a germinar en medio de la agonía. Cuando se dirigió nuevamente hacia el palacio, Moisés conocía la cruz que debía cargar. A su regreso, no solo enfrentaría la ira del faraón, sino también la resistencia de un corazón endurecido por el orgullo. Pero ahí estaba él, portador de la verdad divina. Al entrar, la atmósfera era densa, cargada de tensión y desafío. Faraón, inició con solemnidad: el Dios de Israel ha hablado, y te ordena que dejes ir a su pueblo. Los días de tu soberanía están contados, y conocerás que yo soy el Señor. Las palabras fueron como un trueno en el corazón del faraón, haciendo eco de una advertencia que resonaba no solo en el palacio, sino a lo largo y ancho de Egipto. En su rostro se dibujó una mueca de desdén. ¿Qué es un dios sino un juguete en el juego del poder?, replicó con un tono burlesco. Pero el Espíritu encendió la determinación en Moisés, y con voz profunda declaró: el juicio de Dios será inminente. Vuestras deidades no podrán salvarte, y verás que no hay poder más grande. Las sombras de inminentes calamidades comenzaron a danzar en el horizonte del faraón, mientras el eco de la revelación se reafirmaba en su corazón. Dios estaba poniendo en marcha su plan, y en el fulgor de la firmeza de Moisés, la omnipotencia divina comenzaría a manifestarse. Las puertas de la historia se estaban abriendo, y con cada palabra pronunciada, el pueblo de Israel se preparaba para recibir un destino transformador. La promesa de libertad estaba sellada en la soberanía de Dios, y Moisés comprendió que había sido llamado no solo para liderar, sino también para testificar sobre la grandeza del poder divino. Esa noche, mientras el pueblo se arrodillaba ante el Señor, clamando con fervor, el cielo estaba a punto de desencadenar su juicio sobre Egipto. Moisés supo que el desenlace estaba al caer, y la comprensión de su papel en la narrativa divina lo llevó a murmurar: la redención viene a través del sacrificio, y por las penas del presente, nuestra gloria será revelada. Así, el misterio de Dios se acercaba, un secreto esperando ser desvelado en la fragorosa batalla entre la luz y la oscuridad. Con la llegada del amanecer, el pueblo de Israel comenzó a despertar con una mezcla de expectativa y temor. Las palabras de Moisés aún retumbaban en sus corazones, y las noticias de las advertencias divinas se diseminaban como el eco de un trueno lejano. En cada hogar, la conversación giraba en torno a la inminente liberación, mientras otros recordaban la opresión que habían sufrido durante generaciones. Moisés sabía que debía actuar con rapidez. El tiempo no estaba de su lado, cada minuto que pasaba era un momento en que los corazones de sus compatriotas podían flaquear. Al caer el sol sobre Egipto, volvió a presentarse ante el faraón, sintiendo el sudor frío en su frente, una mezcla de incertidumbre y fe. El Señor te ordena, oh faraón, que dejes ir a su pueblo. Este Dios que invocas no me intimida, respondió el faraón, su orgullo desbordándose en cada palabra. ¿Por qué debería escuchar a un Dios cuyo nombre ni siquiera conozco? Entonces, el Altísimo susurró a través del alma de Moisés, dándole un mensaje claro que resonaría en la atmósfera cargada de desafío. Yo soy el que soy, pronunció Moisés enfáticamente, recordando la revelación que había recibido en la zarza ardiente. El Dios de Israel declara que, si no liberas a su pueblo, la tierra de Egipto será testigo de mi justicia. Los ojos del faraón se entrecerraron,
pero no mostró señales de ceder. El desenfreno de su ego lo mantenía cautivo en su propia obstinación. La atmósfera se tornaba pesada, la tierra misma parecía sentir el peso del conflicto entre lo divino y lo terrenal. En Jerusalén, la tensión del pueblo israelita crecía. En cada rincón, padres contaban historias a sus hijos sobre cómo sus ancestros habían sido liberados del temor, del dolor, y habían cruzado el mar en busca de la tierra prometida. A medida que el día se deslizaba hacia la tarde, comenzaron a clamar: Señor, cumple tu promesa, haz que lo que un día se ha dicho se realice en nuestras vidas. El Señor escuchó sus lamentos. Dentro del Consejo Celestial, Dios dispuesta las plagas que desencadenarían su furia sobre Egipto. Cada una, un mensaje cargado de propósito y significado, cada una, un paso hacia la culminación de su plan divino. Cuando Moisés regresó para ofrecer la advertencia una vez más, su corazón latía con la convicción de la justicia divina. He aquí, vendrán plagas sobre esta tierra, y el agua del Nilo se convertirá en sangre, los sapos invadirán la tierra, y la influencia de la muerte aparecerá sobre tus ganados. Cada palabra parecía cortar el aire como una espada afilada, resonando en los corazones de quienes escuchaban, tanto judíos como egipcios. A medida que la retina del pueblo de Egipto comenzaba a percibir la sombra de lo que vendría, un desasosiego palpable se hizo presente, pero el faraón se escudó en su arrogancia. Nada de esto ocurrirá, porque yo soy el que gobernará esta tierra, se burló, desestimando el mensaje que traía consigo la unción del Señor, pero había algo diferente en aquella advertencia, algo que hacía que el cielo estuviera en vilo. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, y no eran gotas de agua, sino señales de juicio y liberación. Un hombre con un manto raído actuaba como un medio entre Dios y el pueblo, otorgando valor a aquellos que habían perdido esperanzas. Fue entonces que la presencia de Dios se hizo más evidente. Aquellos preparativos, las palabras de Moisés, la firmeza del faraón, todo se entrelazaba en un juego divino que atraía hacia él todos los destinos. La creación misma sufría a causa de la opresión de su pueblo, aguardando el tiempo en que el cielo mismo se abriría. En el horizonte, la tormenta de caos y cambio se acercaba. El pueblo de Israel clamaba fervientemente, cada súplica emergía con un signo de fe en la promesa divina: libéranos, Señor, y conoce por fin que tú eres el Señor. Pocos sabían de las travesuras de Dios, que siempre tenía un plan mayor, una liberación gloriosa que comenzaría en el eco de la obediencia. Fue en ese momento que Moisés comprendió que la clave estaba en la obediencia y la fe, no solo para sí mismo, sino por la generación que vendría. Y así se alzó con un nuevo fervor. Prepárense, dijo con voz de trueno. Porque esta noche, el nombre de Dios será invocado, y la redención estará al alcance de su pueblo, porque así está decretado. Con esa revelación, el cielo se oscureció, y el misterio de Dios empezaba a desvelarse como un velo en el altar. ¿Qué estaría a punto de suceder? ¿Qué señal divina sacudiría la tierra de Egipto y cambiaría el destino de su pueblo para siempre? El tiempo de la liberación estaba cerca, y el plan soberano de Dios estaba destinado a manifestarse con un poder que atesoraría toda creación. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo vibrante, como un presagio de lo que estaba por venir. El corazón del pueblo de Israel palpitaba en un ritmo frenético, mientras las sombras se alargaban sobre las casas de Egipto, llenas de temor, pero también de esperanza. Moisés, en un momento de profunda reflexión, comprendía que su misión se tornaba más crítica con cada latido de su corazón. Moisés, ¿qué será de nosotros esta noche?, preguntó a Aarón, dudando entre el miedo y la fe. Su voz reverberaba con la incertidumbre de un futuro incierto. ¿Y si el faraón continúa desoyendo el llamado del Señor? Debemos confiar en el que nos ha llamado, respondió Moisés, con una firmeza que hacía eco de su nombramiento ante el Altísimo. Dios ha prometido liberarnos, y esta noche, sus propósitos se cumplirán. Esta noche, el poder de Dios será revelado a todas las naciones. Quietud y caos coexistían en la tierra. Por un lado, las familias israelitas se preparaban obedientemente, inmortalizando la instrucción de Moisés de sacrificar un cordero sin defecto y de untar la sangre en los postes de las puertas, una marca que les haría distintivos, escogidos por el Señor.
Cada golpe del cuchillo daba un eco de redención, mientras la tristeza del sacrificio se transformaba en un canto de liberación. El faraón, en cambio, aún se aferraba a su desprecio por el Dios de Israel. Ignorando las advertencias de Moisés, se reunía con sus magos y hechiceros, quienes presuntuosamente intentaban desmentir cada plaga como si fueran resultado de manipulaciones o trucos. ¿Bajo qué poder han acudido?, se preguntaban, mientras el miedo comenzaba a abrirse paso entre la élite egipcia. Aquella noche, la luna se asomó detrás de las nubes, vertiendo su luz pálida sobre la tierra de Egipto. En el corazón del pueblo de Israel, la noche pulsaba en un intenso silencio, interrumpido solo por susurros de oración. Señor, ten piedad, resonaban los corazones que clamaban a su Dios, invocando su nombre por salvación. Moisés, sintiendo el peso de la intercesión, se postró ante el Señor. El tío que eres, clamó, que se manifieste su gloria. Permítenos ver tu mano poderosa, y que el faraón conozca que no hay otro Dios como tú. En ese instante de súplica, un viento fuerte sacudió la noche, trayendo consigo el aliento divino que cruzó el horizonte. Una ansiedad palpable surgió entre los egipcios. Los rumores de fenómenos celestiales comenzaron a moverse como un río invisible, fluido y aterrador. De repente, un grito desgarrador surgió de un hogar egipcio, resonando en el aire como un lamento de angustia. El primerborn de cada casa claudicó ante el influence de la muerte. El juicio del Señor estaba establecido. El pueblo de Israel, sin embargo, experimentó la protección divina a través de la sangre del Cordero. Aquello era más que un simple ritual. Era el cumplimiento de las promesas de Dios. Los llantos de los egipcios eran ecos de la retribución divina, el reflejo de la soberanía de un Dios que no permitiría que su pueblo se perdiera en la opresión. La mansión del faraón se convirtió en el epicentro del lamento, mientras sus corazones se quebrantaban ante el peso del juicio. ¿Qué has hecho, Moisés?, se preguntaba, desbordado por el terror. Te ruego, ve al pueblo, déjalos ir. Así se cumplió la promesa de Dios, y la liberación comenzó a gestarse en la noche oscura, una noche que marcaría la historia de una nación por generaciones. El clamor de su pueblo se transformó en himnos de alabanza mientras se preparaban para salir, pero en lo profundo del Consejo Celestial, un nuevo secreto se cosía, algo que llevaría al pueblo de Israel a un destino que aún no podían imaginar. Pronto, el camino hacia la tierra prometida se abriría, y con su liberación, una nueva realidad se consolidaría. La pregunta quedaba en el aire: ¿qué más revelaciones y milagros desplegaría el Señor en el viaje que estaba por comenzar? Con cada paso, el plan soberano de Dios se hacía cada vez más glorioso y secreto. Lo que parecía un simple acto de liberación era, en verdad, el principio de un encuentro con la historia divina de redención. La mañana siguiente, una brisa suave acarició la tierra que antes había estado cubierta de lamentos e inquietud. Moisés se levantó antes que los primeros rayos del sol iluminaran el horizonte y se dirigió al pueblo. La atmósfera estaba cargada de expectativa, cada israelita sintiendo en su ser que la liberación estaba a la puerta. El eco de sus oraciones de la noche anterior reverberaba aún en su corazón: Señor, ten piedad. Reunido con Aarón, Moisés observó al pueblo que lentamente comenzaba a congregarse. Hoy es el día que el Señor ha hecho para que seamos libres, anunció con voz firme. Las cadenas que nos aprisionaron son ahora cosa del pasado. Sigamos la dirección que Dios nos ha mostrado. Las familias, cargadas con lo que podrían llevar, empezaron a avanzar hacia la libertad. Hombres y mujeres se miraban con ojos de incredulidad, como si no pudieran concebir que después de tanto sufrimiento, finalmente estaban en el umbral de un nuevo comienzo. Cada paso que daban, era como si cada uno de ellos diera voz a un clamor: lavados por la sangre, somos el pueblo de Dios. Mientras tanto, en Egipto, el faraón, aún abrumado por el luto, reunía a sus consejeros en busca de respuesta. ¿Cómo pudo esto suceder?, reclamaba con furia. ¿Cuántas plagas hemos soportado? No permitiré que su Dios me ridiculice, buscaré a los israelitas y los traeré de regreso. En el cielo, la atención divina estaba fija en las intenciones del faraón. Un susurro celestial atravesó el espacio y, en la eternidad, se empezó a revelar un plan aún más profundo que la liberación inmediata. Era tiempo de revelar la grandeza de su poder. El pueblo continuó su marcha hacia las puertas de Egipto.
Al cruzar la frontera de la tierra de la opresión, la realidad de su salvación empezaba a asentarse en sus corazones. Pero en la peñona de su camino hacia la tierra prometida, un jirón de incertidumbre se deslizó. ¿Qué haremos ahora?, preguntó una mujer acongojada, alzando su voz entre la multitud. Debemos confiar en el camino del Señor, respondió Moisés. Él nos guiará a través del desierto hasta la tierra que prometió a nuestros antepasados. La misma mano que nos liberó hoy hará grandes cosas entre nosotros. Mientras la multitud avanzaba, una nube densa comenzó a descender sobre ellos. Era la misma presencia de Dios, manifestándose en forma de nube y fuego. Allí está el Señor, murmuraron, asombrados. Es Él quien va delante de nosotros. La pasión por la libertad y la devoción a su Dios ardían con fuerza inquebrantable en sus corazones, pero Egipto no se rendía rápidamente. Bajo el manto de la oscuridad, el faraón reunió a su ejército, dirigido por una tempestad de ira. «Vamos tras ellos», dictó con un brillo amenazador en sus ojos. Las ruedas de sus carros chirriaban en el polvo mientras se preparaban para la persecución, seguros de que los israelitas serían devueltos a su esclavitud. Aquella noche, las estrellas brillaron intensamente, como si el cielo mismo se preparara para un espectáculo de poder divino. A lo lejos, se podía escuchar el retumbar de los carros egipcios que se acercaban. El corazón del pueblo de Israel se llenaba de temor ante una nueva amenaza. «Señor, ¿por qué nos has traído hasta aquí?» «Para morir en el desierto», clamó Moisés. Y en ese momento, la voz del Altísimo resonó en su corazón: «Dile al pueblo que marche. Yo pelearé por ustedes». Y así, el tiempo del encuentro divino se acercaba. Con cada paso hacia el mar, la historia estaba a punto de cambiar de nuevo. Era así que el plan soberano de Dios se desplegaba. ¿Qué maravillas les aguardaban a través de las aguas? ¿Qué milagros les revelarían el propósito eterno que Él había concebido para su pueblo? La inquietud del pueblo se tornaba en una fe renovada mientras el agua del mar comenzaba a agitarse. El cielo se abrieron a medida que el propósito de Dios se hacía manifiesto. Lo que vendría fue algo que cambiaría sus destinos eternamente. El amanecer llegó con un silencio expectante, como si el universo mismo contuviera la respiración en anticipación de lo que estaba por manifestarse. Moisés y Aarón se encontraban al frente del pueblo, cuyas miradas estaban fijas en el horizonte donde las aguas del mar parecían estar en agitación, como un preámbulo a un acontecimiento sobrenatural. El retumbar de los carros egipcios se acercaba cada vez más, tejiendo una atmósfera de tensión. «No temáis», exclamó Moisés, su voz resonando con autoridad divina. «El Señor peleará por nosotros, nosotros solo hemos de estar tranquilos». Al escuchar estas palabras, el pueblo comenzó a murmurar entre sí, algunos aún llenos de miedo, pero otros empezando a reconectar con la fe que durante años había permanecido adormecida en sus corazones. La nube de gloria los cubría, manteniéndolos separados de sus perseguidores. De repente, un viento fuerte sopló desde el este, agitando las aguas del mar, como si la creación en sí respondiera a la voluntad del Creador. Los israelitas miraron atónitos mientras el agua se separaba, formando muros a su alrededor. «No hay vuelta atrás», pensó uno de los hombres, aunque cada fibra de su ser deseaba avanzar. «Sigamos adelante», ordenó Moisés, dando el primer paso hacia el camino recién abierto, su fe inquebrantable guiando a la multitud. Los israelitas, tomando valor, comenzaron a cruzar el lecho seco del mar, los muros de agua brillando como cristal a su alrededor, mientras el cielo se oscurecía con la nubosidad que Dios había traído. Detrás de ellos, los egipcios comenzaron a avanzar, sus corazones endurecidos por la rabia, seguros de que recuperarían a los esclavos que un día habían considerado de su propiedad. «Adelante, mis valientes», gritó el faraón, decidido a no dejar que su orgullo fuera abrasado por la victoria del Dios de Israel. Mientras el pueblo marchaba, una voz clara resonó en el interior de Moisés. El Señor le habló: «Dile a los israelitas que no miren hacia atrás, lo que has dejado atrás es incapaz de seguirte hacia tu futuro». Con fe renovada, Moisés alzó su vara otra vez, y la voz del Altísimo atravesó el ambiente: «Cuando estires tu mano sobre el mar, y las aguas sean devueltas a su lugar, el faraón y su ejército caerán jamás ante mi poder». Cuando Moisés obedeció, las aguas comenzaron a cerrarse detrás de ellos, y un temor profundo se apoderó del pueblo egipcio al ver lo que venía.
El cielo estalló en truenos, como si el mismo firmamento estuviera testificando del juicio de Dios. Los israelitas sintieron un escalofrío de poder divino recorrer sus espinas. El mar había sido su camino, su liberación, pero las aguas ahora eran un juicio sobre sus opresores. En esa dramática culminación, la certeza de que el Dios de sus ancestros era fiel se cimentó en sus corazones. Moisés había sido llamado, y la redención se desarrollaba frente a ellos. Mientras observaban las aguas recuperando su lecho, sintieron que su historia había sido marcada por la mano de Dios. No solo escapaban de la opresión, sino que estaban siendo conducidos hacia su verdadero destino, el cumplimiento de promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, en ese momento de revelación, se escuchó la voz del Altísimo: mi pueblo, recuerden este día, porque cada paso en su camino hacia la tierra prometida será un testimonio de mi fidelidad. En cada oración que clamen, en cada milagro que busquen, invocarán mi nombre y verán la manifestación de mi gloria. La pista hacia su futuro se iluminó, y con un asombro renovado, sabían que esto era solo un principio, grandes maravillas les aguardaban en su travesía, y el misterio del plan soberano de Dios comenzaba a revelarse con fuerza, como una promesa irrompible que pronto florecería en sus corazones. Sus destinos estaban entrelazados con el de su Redentor, y lo que vendría cambiaría no solo su historia, sino el curso de las naciones. ¿Cómo podría el pueblo de Dios vivir en plena victoria y paz bajo su providencia? La historia de su salvación apenas comenzaba. Con los ecos retumbantes de la libertad resonando en sus corazones y la memoria fresca de su liberación, los israelitas se adentraron en el desierto, una vasta extensión que prometía ser tanto desafío como testimonio de la fidelidad de Dios. Sus pasos, llenos de asombro y temor reverente, los llevaban hacia un futuro incierto pero guiado por el inquebrantable poder del Altísimo. El camino era áspero y polvoriento, el sol brillaba intensamente sobre sus cabezas. ¿Dónde nos llevará este desierto, Moisés?, inquirieron algunos, sus rostros marcados por una mezcla de gratitud y ansiedad. Moisés se detuvo un momento, su corazón latiendo al unísono con el propósito divino. Nos llevará al lugar prometido, el hogar que el Señor ha preparado para nosotros, respondió, infundiendo en sus palabras una convicción que resonaba en la multitud. Días después de que cruzaran el mar, el pueblo comenzó a experimentar la dureza de la travesía. La provisión se volvió escasa, y el hambre comenzó a afligir a los hebreos. ¿Por qué nos trajiste aquí, Moisés? Oh, si tan solo volviéramos a Egipto, donde teníamos pan para saciar nuestro hambre, lamentaron algunos, su fe titubeando ante la escasez. Moisés, en su angustia, clamó al Señor: ¿qué haré con este pueblo? Están a punto de apedrearme. Fue entonces que Dios respondió: he aquí, yo haré llover pan del cielo para ti. Y el pueblo saldrá y recogerá cada día la porción de un día, para que yo lo ponga a prueba si andarán en mi ley o no. Éxodo 16:4. Así sucedió. Por la mañana, una fina escarcha cubría el suelo, y al mirar, los israelitas se asombraron. ¿Qué es esto?, preguntaron unos a otros. Es el maná que el Señor ha provisto, explicó a Aarón. Con cada bocado, la dulzura de la provisión celestial les recordaba la fidelidad de su Creador y el pacto eterno que había hecho con sus antepasados. Sin embargo, la tranquilidad fue breve. A medida que los días pasaban, ciertos hombres comenzaron a sentir la tentación de llenar sus corazones de dudas. ¿Por qué no podemos tener carne?, cuestionaron, añorando los cebollas y ajos que solían comer en Egipto. Su descontento se convirtió en murmullos y quejas que hacían eco en el campamento. Moisés, atormentado, volvió a implorar: Señor, ¿cómo puedo sostener a toda esta gente cuando claman por carne? Dios respondió: escucharé sus quejas, y les proveeré carne por la noche y pan por la mañana, para que sepan que yo soy el Señor su Dios. Éxodo 16:12. Cuando la noche llegó, un viento del mar trajo codornices que cubrieron el campamento, y los israelitas, al ver la manifestación del poder de Dios, comenzaron a recolectar no solo maná, sino también carne. Él es nuestro proveedor en medio de la oposición, proclamó uno de los líderes, ahora con una fe renovada. Sin embargo, en su corazón, Dios seguía develando su propósito oculto. Cada desafío en el desierto era un medio para moldear el carácter de su pueblo, para enseñarles que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3.
Y cada milagro, cada provisión, un recordatorio de que su amor jamás fallaría. Al final del día, mientras las estrellas comenzaban a brillar sobre el campamento, el pueblo se reunió en oración, buscando el nombre del Señor. Así como Moisés nos condujo a través del mar, nuestro Dios nos guiará aquí, susurraron, unidos en fe, y mientras ellos clamaban, una voz resonó en el silencio de la noche, una promesa velada que trajo un estremecimiento en sus corazones: recordaréis estos días y en la tierra que os daré, estableceréis mi pacto. Yo soy Jehová, el que los rescata y los cuida. Recuerden, en cada oración, mi nombre está en la balanza de sus destinos. Las palabras flotaban en el aire, vibrando con la promesa de una revelación que iba más allá del cansancio del desierto. La expectativa se encendió en sus corazones. ¿Qué más podría el Señor, el Dios de sus antepasados, estar preparando en su soberano plan? La historia de su redención aún se tejía, y apenas comenzaba a revelar los vastos propósitos de su llamado. La travesía de los israelitas por el desierto continuaba, marcada por la presencia palpable de Dios que les guiaba. Moisés, como su líder, estaba ante la constante prueba de mantenerse firme en la fe mientras las quejas resonaban en el aire, como eco de antiguas opresiones. Cada día, se levantaban con la esperanza de un nuevo milagro, pero también con la carga de ver su gratitud a menudo transformarse en dudas. «¿Cuánto más debemos esperar por nuestra libertad total?», murmuraban entre sí en las tiendas. «Si al menos tuviéramos agua para saciar nuestra sed». Sus quejas arrojaban sombras sobre las maravillas realizadas, como el maná que cada uno recogía cada mañana. El desierto se había convertido en un lugar tanto de desafío como de revelación, donde el carácter de Dios se definía y el pueblo comenzaba a entender que no solo eran librados, sino también enseñados. Un día, mientras caminaban, el clamor del pueblo llegó a un crescendo abrumador. Se acercaron a Moisés, temerosos y desesperados, diciendo: «¿Por qué nos has traído aquí para morir de sed? ¿No hay agua que beber?». La ansiedad creció entre ellos, transformándose en angustia colectiva. Instintivamente, Moisés se volvió hacia el Señor en oración, buscando dirección divina. En ese momento, el Señor habló a Moisés, diciendo: «Toma la vara que llevas en tu mano y llévala a la roca en Horeb. Golpea la roca, y de ella brotará agua para que la gente beba». Éxodo 17:6. Moisés, recordando las instrucciones del Altísimo, se dirigió a la congregación y les dio la orden: «Firme en fe, pues el Señor ha oído nuestro clamor». Con la vara en mano, Moisés se enfrentó a la dura roca, recordando cómo Dios había provisto maravillas en el pasado. Golpeó la roca y, como si el cielo mismo hubiera abierto una compuerta, aguas abundantes fluyeron, brotando de la piedra como una fuente de vida. El pueblo, asombrado, dio gracias a Dios, pero, en el fondo, continuaba en esa lucha de fe. ¿Qué más hará el Señor por nosotros?, se preguntaban. El agua no solo sació su sed, sino que también se convirtió en un símbolo del agua viva que el mismo Dios prometía para su alma atribulada. Pero antes de que datara la esencia del agradecimiento, nuevas pruebas los aguardaban. Un enemigo aguijoneado por la ira, los amalecitas, erigieron su desafío contra Israel. «Han venido a pelear», reportó un mensajero rápidamente mientras el desasosiego llenaba el corazón del pueblo. «El enemigo se acerca, y somos pocos». Moisés, consciente de la gravedad de la nueva adversidad, hinchó su pecho con valor. Llamó a Josué y le dijo: «Escoge hombres y ve a pelear contra Amalec. Yo estaré en la cumbre de la colina con la vara del Dios que nos liberó». Éxodo 17:9. Mientras la batalla comenzaba, Moisés subió a la colina y alzó sus manos, llevando la vara al cielo. En el momento que sus manos estaban levantadas, el pueblo israelita prevalecía, pero cuando soltaba los brazos, la batalla se tornaba adversa. La lucha fue feroz y prolongada. Eran momentos de fe, y Moisés comprendió que no estaba solo en este esfuerzo. Sus amigos, Aarón y Hur, se unieron a él en la colina, y sostuvieron sus manos hasta que el sol se puso. Así fue como la batalla fue ganada, reflexionó Moisés al final del día, mientras el pueblo miraba, que el mismo Señor había prevalecido sobre el enemigo que los amenazaba. Un grito de victoria salió de sus labios. Este fue un momento no solo de triunfo, sino de revelación. Esta victoria no era solo un acto militar, sino un testimonio de que la presencia de Dios estaba con ellos,
peleando en su favor. A través de estos eventos, cada milagro que se desataba, cada desafío que enfrentaban, continuaba revelando el plan soberano de Dios, que abarcaba no solo la liberación del pueblo de Israel, sino que iba más allá, enraizando sus corazones en una relación íntima con Él. Había un propósito en su estancia en el desierto, estaban siendo preparados para la tierra prometida, y cada paso que daban cimentaba su confianza en el Señor. Mientras Moisés descansaba al caer la noche, en su mente resonaban las palabras de Dios: yo soy el que soy, estaré contigo en peligro y en dolor. ¿Qué nuevas manifestaciones de gloria desatarían las siguientes pruebas? Cada jornada en el desierto se convertía en una lección de confianza, y la revelación de la fidelidad de Dios continuaba creciendo, esperando el momento en que su pueblo estaría completamente listos para recibir las bendiciones que Él había prometido. El misterio del plan soberano de Dios seguía tejiéndose en sus corazones, y la historia de su redención apenas comenzaba a tomar forma.